Todo lo que decimos en satsang tiene que ver con una sola cuestión, no importa incluso la pregunta, ¿sí? Que la pregunta puede preguntar por cómo evitar este dolor, por ejemplo, ¿sí? O la pregunta puede preguntar, ¿quién soy yo? ¿Quién es este que siente dolor o que experimenta aparentemente dolor? Por supuesto, la primera pregunta no es para satsang, ¿sí? ¿Cómo aliviar este dolor? ¿Sí? Suena un poco frío decirlo. Es una pregunta para el mundo. En el mundo hay muchas maneras de aliviar el dolor. Satsang tiene que ver con el sufrimiento. ¿Qué es lo que yo hago con el dolor? Sé que suena frío decirlo. Todos deseamos que te alivies, ¿sí? Pero decía al comienzo que todo lo que se diga en Satsang tiene que ver con una sola cosa y puede ser dicha de muchas maneras. Me gusta mucho utilizar la palabra espacio, tiene que ver con el espacio, ¿sí? Y muchas veces he mencionado con el término muy equívoco de crear espacio, porque realmente no se crea. El espacio que eres ya es, ¿sí? Pero esto que acabo de decir, si solamente lo entiendes con la mente, por supuesto que no va a servir de nada, ¿sí? Indirectamente puede suceder que al no haber sufrimiento, el dolor sea solo una experiencia más que hay en el espacio de lo que soy y no se viva de manera tan, tan intensa ese dolor. Incluso puede disminuir, incluso puede desaparecer porque no sé, no tengo idea, ¿sí? Pero sabemos que no es el objetivo ni de satsang ni de ningún despertar. En ningún camino del despertar auténtico, me gusta mucho por eso el libro de Adyashanti, te va a prometer, como si lo hace la nueva era, voy a ser directo en eso, te va a prometer que todo va a ser, sí, un jardín de rosas, ¿sí? No, ese no es el objetivo del despertar, ni de satsang, ni de ningún camino espiritual auténtico. El objetivo de despertar es despertar, ¿sí? Pero siempre queremos otra cosa que no es despertar, por eso no hay un despertar. Siempre queremos es otra cosa, por eso nunca ocurre el despertar, ¿sí? Y esa otra cosa es mi relación con mi hijo, el trabajo, el dinero, ¿sí? Y nunca voy a decir que no sean importantes. Son importantes para los que están experimentando eso como algo real. Lo están experimentando desde la identificación, ¿sí? Pero el despertar es descubrir que no eres lo que sucede. En primera instancia es descubrir que no eres lo que sucede, que lo que sucede es lo que sucede y no es nada personal. Y entre lo que sucede y tú hay un espacio. Y el dolor no se convierte en sufrimiento, porque hay dolor, pero la mente lo coge y empieza a decir,
muchas cosas. Es una excelente oportunidad para mirar lo que hace la mente con el dolor. Y entonces, pero esto nunca va a pasar, pero esto tal cosa, pero ¿qué saco con esto si tal cosa y tal otra? ¿Sí? Empiezan todos los obstáculos que ya estaban, solo que el dolor los puso en evidencia. Y es una excelente oportunidad para mirarlos, no para luchar contra ellos, ni derrotarlos, ni destruirlos, solo mirarlos. Es lo que hace la mente con lo que con lo que está pasando, con el suceder, ¿sí? Que no es personal. Cuando se vuelve personal, hay identificación. Allí la pregunta es cómo evadir este dolor físico, emocional, psicológico, lo que sea. Y sé que no es fácil, sé que no es fácil. ¿Cómo aceptarlo? Sí, un segundo. No puedes aceptarlo, no puedes aceptarlo porque ¿cómo lo vas a aceptar? ¿Sí? Pero puede llegar la aceptación cuando te das cuenta. No te puedes dar cuenta si no hay espacio entre lo que ocurre y tu ser, ¿sí? No puedes, si, ¿cómo aceptarlo? ¿Cómo aceptarlo significa que me voy a esforzar por aceptarlo? Ya no lo estás aceptando, ¿sí? O voy a decirlo de otra manera. Solo puedes plantear la pregunta ¿cómo aceptarlo? Porque no lo aceptas, ¿sí? Y tu mente te dice, si lo pudiera aceptar, claro, si lo pudiera, futuro, porque ahora no lo acepto. Entonces, lo que hace es reforzar la no aceptación, está reforzando la no aceptación. La verdadera aceptación sucede, llega como una gracia. De repente te diste cuenta de que lo aceptaste y no supiste en qué momento, pero llega después de una comprensión y de un soltar la identidad que está identificada con el dolor y que se recrea en él, ¿sí? Y porque a mí y todo esto, ¿sí? Por eso decía, es una excelente oportunidad para mirar lo que hace la mente y para descubrir las identificaciones. Porque mientras, entre comillas, la mente, cuerpo cree estar bien, nunca va a observar. O es muy difícil que observe. Bueno, hay excepciones, ¿sí? Para ir más allá de todos los conceptos, para preguntarse no desde la mente, ¿quién está experimentando esto? No desde la mente, no como una técnica, no como algo mecánico, no como algo que sabes, ¿sí? ¿Quién experimenta este dolor? Pues yo quién soy. Yo soy el espacio donde eso se manifiesta, ocurre, ¿sí? Incluso esto no es una técnica, una indagación puede ocurrir en el más absoluto silencio de la mente, sin ninguna palabra, porque no es una técnica, no es una fórmula, no es que tienes que preguntarte quién soy y entonces después tal cosa y después tal otra, no.
Es como cuando una flor se abre, es totalmente natural. De repente, wow, miras, no hay nadie. Sí, claro, hay dolor, hay esto, hay una pared, hay una pantalla. Ese dolor es molesto, claro, pero no está el me molesta porque a mí tal cosa, bla, 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 y yo qué hago con esto, y cuándo va a acabar, y el médico me dijo, y esto, y lo otro, y yo no merezco esto, y Dios tal cosa, y todo eso es la mente, todo eso es el sufrimiento, ¿sí? La mente que no se ha rendido. ¿Cómo rendirme? No, tú no puedes rendirte. El personaje no puede rendirse, no puede aceptar, porque él mismo es la negación a todo. Y si le digo al personaje, ríndete, acéptalo. Sí, eso no tiene sentido. Puedes ver que ese que habla en la mente, ese que comenta, ese es el que no se quiere, no puede aceptar, no puede aceptarlo. Si solo lo miras, ¿sí? Solo lo miras, entonces sucede en cualquier momento. Puede suceder en cualquier momento que eso se experimenta, pero tiene un color distinto. No hay sufrimiento, ¿sí? Pues muchas gracias, Rafael. Gracias. Gracias a ti.